Muy bien, señores, 12 del mediodía, 24 minutos. Estamos con la expectativa de la palabra de Macri. Armamos este programa como un rompecabezas alrededor de las informaciones del día que van surgiendo. Flavia, es tu turno, pero claro, si llega a hablar Mauricio Macri tendremos que cortar y escuchar el discurso presidencial. Así que arrancamos en medio de este caos, de este lío, de esta polvareda que no para de subir por todos lados, con Flavia Pitela. Bueno, me llegó, estamos en la sección hoy, libros que nos desasnan. Muy bien. Tenemos un par de secciones hoy, sobre todo esta la quería dedicar un tiempito porque me llegó de Editoriales Olmo un libro que se llama Pioneros de la Salud, Historia de los Hospitales Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Es un Historia de los hospitales públicos. Sí, no saben lo que es este libro. Es recomendadísimo para personas interesadas en, obviamente, medicina, personas interesadas en salud, personas interesadas en fotografía, personas interesadas en cómo se constituye una sociedad. ¿Por qué? Porque claramente la historia de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires no hablan solamente de medicina o de curar gente o de edificios, sino que hablan de qué pensábamos que tenía que ser un espacio para curar enfermos, por ejemplo. El Bernardino Rivadavia es el hospital más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y se remonta al 1727 y se inicia primero como un cementerio, una orden de unas enfermeras. Una vez que se logra instalar el espacio del cementerio, se empieza a ver que se necesitaba un espacio donde estuvieran también los enfermos. Y la historia del hospital Bernardino Rivadavia es increíble. El hospital Pedro de Lizalde, la ex Casa Cuna, claro, es el hospital de niños más antiguo del continente americano. Y su fundación data de 1770 y surge como un espacio para los niños expósitos, los niños huérfanos. Funcionó 112 años cuidando muchísimo el nombre, la identidad de las madres que decidían abandonar a esos niños. Arrancó Mauricio, arrancó el presidente de la Nación. Ahí está, después seguimos con Flavia, naturalmente retomaremos la estructura habitual del programa. Arranca Mauricio Macri, está allí en el Centro Cultural Kirchner, lo escuchamos. En un rato completamos el análisis. Flavia, había quedado pendiente la historia del libro, que va contando las historias de los hospitales públicos de la Argentina. Sí, mira, leía mientras estábamos escuchando al presidente, por ejemplo, que los primeros 10 el libro está organizado cronológicamente. Los primeros 10 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires: el Bernardino Rivadavia, el Pedro de Lizalde, el Moyano, el Borda, el Argerich, el Ramos Mejía, el Gutiérrez, el Santa Lucía, el Muñiz, el Fernández, el Pirovano y el Álvarez, todos fueron creados entre 1740 y el 1900. Estamos hablando de una forma de entender la sanidad y la enfermedad únicas por lo menos en Latinoamérica. Ejemplos de hombres y mujeres que realmente entendieron la importancia de la salud, la investigación. Por ejemplo, hay detalles súper interesantes, ni hablar de las fotos, que no las podemos mostrar por aquí, pero que pintan de cuerpo entero la intención detrás de estos lugares, de las mejoras. Muchas de ellas las miramos y decimos, bueno, no están bien, pero estamos hablando de hospitales que tienen 200 años. Claro. Por ejemplo, el Borda es uno de los primeros hospitales que se dedica pura y exclusivamente a la parte psiquiátrica de Latinoamérica. Y el Moyano, por ejemplo, una cosa interesantísima con Braulio Moyano, que es el fundador del Moyano, es un investigador clave, dice, de la psiquiatría argentina. Fijó su residencia en el antiguo hospital de Alienadas, donde vivió hasta su muerte. O, por ejemplo, en la creación del Borda, que es el primer loquero, como se lo llamaba en su época, tiene algo súper interesante con respecto al fundador, que es que todos sus métodos de análisis y estudio de los problemas psiquiátricos llegaron a toda Latinoamérica y a Europa también. O sea, gente que eran pioneros en todo lo que había que hacer. Por ejemplo, cuando vinieron las primeras olas inmigratorias, en el 1860, 1870, se creó el hospital Argerich, que era un hospital para inmigrantes. En la Boca está, ¿no? Exacto, o sea, cada nuevo crecimiento de la ciudad implicaba un nuevo desafío, ni hablar de lo que fueron las pestes y cómo se tuvieron que crear hospitales directamente para epidemias, para tratamiento de enfermedades contagiosas.
una cosa que me pareció súper interesante de Ricardo Gutiérrez, el fundador del Gutiérrez, que fue el primer médico pediatra del país y el impulsor de la creación del Hospital de Niños, que hoy lleva su nombre, y durante 21 años ocupó el cargo de director ad honorem. ¿Sabes lo que está buenísimo de lo que estás contando? Que todos estos nombres que vos estás diciendo, Pedro Elizalde, Ricardo Gutiérrez, Braulio Moyano, son nombres que uno ya objetizó, ¿entendés? Ya son un objeto. Exacto. Ricardo Gutiérrez no es una persona, es un edificio. Braulio Moyano es un lugar donde van gente con problemas, digamos, mentales, psiquiátricos. Entonces ya de alguna manera se transformaron en mujeres, sí. Claro. Y el borde es de hombres. Pero digo, se transformaron en cosas. Pedro Elizalde es una cosa. Y acá vos en realidad nos estás contando que hay una persona, hay una vida, hay un desarrollo, hay un trabajo, hay una historia detrás de eso. Exacto. Por ejemplo, el Javier Muñiz se crea por las epidemias, ¿no? Se necesitan espacios donde albergar personas con diferentes epidemias, que claramente, como son contagiosas, la infraestructura que existía en ese momento era muy precaria, y lo que sucedía es que se contagiaba a todo el mundo. Y hay un doctor dentro del Javier Muñiz, el doctor José Pena, que ve la necesidad que los chicos tengan educación mientras están internados, o sus padres están internados, entonces crea la primera escuela hospitalaria, que hoy por hoy es algo muy común si uno va al hospital de niños, incluso los niños que reciben atención de maestras cuando están con mucho tiempo hospitalizados o luego en sus casas con reposo. Todo esto lo creó este doctor cuando veía la necesidad de estos chicos que pasaban un montón de tiempo internados. Bueno, la creación del Hospital Fernández, por ejemplo, que hoy por hoy es un hospital de alta complejidad, pero que se creó por la propagación de las enfermedades venéreas. O sea, cada hospital se creó con una necesidad muy específica. Increíble pensarlo así, ¿no? Uno no se hubiera imaginado jamás. Luego hay un montón de hospitales que se crearon por las necesidades planteadas por los vecinos, porque, por ejemplo, había mucho curandero en esa época, ¿no? Era muy común que hubiera curanderos. Todavía no salimos del siglo XIX, les cuento para que sepan. La creación del Teodoro Álvarez, por ejemplo, en 1897, tuvo que ver con una iniciativa de los vecinos de Flores, y la necesidad de que hubiera en el lugar, sin tener que trasladarse... No, porque Flores eran las recontrafueras de la ciudad. Exacto. Y el Tornú, por ejemplo, se crea cuando empieza a haber una epidemia de tuberculosis. Entonces solamente se curaban ahí personas con tuberculosis. Así sigue el libro. Sigue con un apéndice de dónde se encuentran hoy esos hospitales y sus direcciones, sus directores históricos. Fascinante. Ay, ¿no? Chicos, no pueden parar de leer cada nuevo capítulo. Y las fotografías que estoy viendo son geniales. Te querés quedar horas y horas leyendo. Acá, por ejemplo, tenemos una foto de Carolina Tobar García, que es una médica psiquiatra argentina que fue pionera en la educación y en el tratamiento psicológico de los niños discapacitados mentales. Tenemos muchos pioneros, mucha gente que dejó su vida en estos hospitales. Un libro... ¿Cuál es? Increíble. Este es, el Tobar García. Impresionante. Impresionante. Bueno, cuenta un poco la decadencia de estos hospitales también, lamentablemente, y cómo se puede hacer para volverlos a poner en marcha, ¿no? El Hospital Arturo Umbertilia, por ejemplo, que es el hospital de quemados, que es el único en la Argentina en su especialidad por el desarrollo del tratamiento de las quemaduras y el abordaje integral que se hace de ellas. Miren, si son médicos ni hablar, si tienen un médico en la familia, regálenselo, y si no, cómprenselo y léanlo, porque es realmente un libro que habla mucho de la historia argentina. Pioneros de la salud, historias de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo escribe Enrique Bicilac y es una joya.